Cada cierto tiempo llega a los cines la adaptación de un videojuego, pero muchas veces queda la sensación de no haber estado a la altura o simplemente de que son películas de las que casi sería mejor olvidar su mera existencia. ¿A qué puede deberse que esa relación artística que tantas alegrías debería habernos dado hasta ahora tienda a dejarnos a menudo tan decepcionados? ¿Son tan malas las películas basadas en videojuegos? Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diversión Primate. En esta oportunidad, para salir de todas esas dudas, me acompaña el profe. ¿Cómo está, profe? Hola, hola, ¿qué tal? Yo muy bien. Excelente. Profe, ¿son tan malas las películas basadas en videojuegos? Sí, ¿Sí? gracias a ¿Sí? todos por habernos escuchado. Ahí cerramos este capítulo de Diversión Primate. Un abrazo y chao, muchachos. No, Eh, seamos objetivos, profe, por Hay favor. algunas contadas excepciones. Pero miren, en el día de hoy vamos a revisar el por qué salen mal las películas basadas en videojuegos. Claro, vamos a hablar de algunos ejemplos de películas de videojuegos que han sido adaptaciones no muy, digamos, buenas, que dan la razón, digamos, a lo que estamos planteando. No vamos a hablar de todas las películas, pero sí vamos a dar unos ejemplos súper importantes. Sí. Empezando por la película de Mario Bros, profe. Sí, pero don Estecho, yo quería preguntarle primero, ¿cuál cree usted que es el factor que puede unir a todas estas películas de que las haga malas? ¿Por qué no pasa lo mismo cuando tú estás jugando un videojuego al ver la película? Lo que pasa es que la experiencia es otra. También creo que se adapta mal la historia que se quiere contar, o la intención del director muchas veces es hacer una película desde el desconocimiento del mismo juego, ¿ya? No así, por ejemplo, una película de... ¿Las películas que se basan en animación? claro, que se basan en animación, ¿ya? Y por eso vamos a ir dando caso a caso. Yo creo que ese es uno de los grandes motivos. Y acá, por ejemplo, tenemos uno que empezó, digamos, el pionero, ¿ya? De esto fue la película de Mario Bros. La de la década del 90. Profe, ¿usted tuvo la dicha o la desdicha de haber visto esta película? Uf. La vi. Y sí, es una desdicha. ¿Sí? Esta película no tiene ni pie ni cabeza. Tratan de llevar el mundo de los videojuegos a la vida real, pero no les sale. No, la verdad que es una adaptación bastante insulsa, por decirlo así. Todo esto se hubiese, no sé si usted conoce ese dato, todo esto se hubiese remediado si no hubiesen retirado una escena que fue eliminada, una escena final de la película, en que daban la explicación de este mundo raro de Mario Bros. En esta película. La película, la verdad que fue un absoluto desastre. El presupuesto fue de 48 millones de dólares y apenas ingresó 20 en ese tiempo. La crítica la hizo pero pebre, y la verdad es que tuvo muchas complicaciones. Bob Hoskins llegó a declarar que había hecho, era una de las peores películas que había hecho. También habían datos por ahí de que se juntaban a tomar whisky antes de grabar cada escena con John Leguizamo, que hace de Luigi. La verdad que fue el rodaje en sí fue un desastre. No, y el resultado es peor. O sea, el guión es malo. ¿A quién se le ocurrió la idea de esta máquina que te involuciona supuestamente en dinosaurio? Oh, y los efectos especiales son horribles. No, en verdad es muy mala. Lo que pasa es que en ese tiempo Nintendo no se involucró mucho con el tema de la película. Sí prestó la licencia y Miyamoto tuvo una conversación súper escuálida con el director. Fue una vez que se juntaron, y la verdad que tampoco fue un gran interés de él en inmiscuirse a fondo en la película, por lo cual le dejó en libertad de acción al director. El director, la verdad, que no tenía idea del juego, y lo hizo tal cual él pensaba que podía ser mejor, con las características que obviamente tenía el juego en ese tiempo. Estamos hablando del año 1993. Todavía no teníamos juegos como Mario 64, por ejemplo, o juegos que tuvieran un poco más contenido de historia en cuanto al universo de Claro, Mario. supuestamente tú tenías que hacer una película infantil, porque en ese momento eran los niños los que jugaban en el Super Nintendo. Pero te quedó una película, para un caro chico es terrorífico ver a la transformación de los monstruos. Sí, la verdad No, es que y la sí. película en verdad no tiene ni pie ni cabeza. Pero por último, si hubiera sido entretenida, ya pasa. Es película infantil, livianita, pero ni siquiera eso. Claro. Y para que la gente que la vio, voy a contar la escena que se eliminó, que digo que a lo mejor puede traer un poco de lógica a la película. Es que esta escena, dentro del guión,
que se discutió mucho y que al final no quedó esta escena, explicaba que todo este universo, digamos, existía y que un programador, entre comillas, tecnológico en ese tiempo, adaptaba esta historia a un videojuego. Ya. Ya, ¿Ya? mira, por ahí te creo que podría haberle dado un poco más de coherencia, pero la película en sí no tiene coherencia alguna. Agujeros para de guión nada, por profe, todas partes, los la verdad efectos que no. envejeció mal, y yo creo que es una de las películas bastante olvidables de las adaptaciones que hay dentro del mundo del cine. No de los así la videojuegos. película del año 2023, que la tenemos por la parte de acá arriba. Si usted no está viendo en YouTube en este momento, le dejamos la lengüeta para que usted la pueda buscar. Tenemos una crítica de esa película ya, pero la película en sí es bastante decente. Sí, claro, obviamente Sí. entretenida, la de 2023. Entonces, aquí podemos decir, ¿cuál fue el problema? Desconocimiento por parte del director, para resumir, del videojuego. Sí, también desinterés de Nintendo, la misma empresa de que había hecho el juego, de no inmiscuirse en la producción de la película. No así con la película de 2023, la película animada, que sí Nintendo estuvo presente, sí el creador de Mario estuvo presente en lo que se estaba haciendo, Shigeru Miyamoto también tuvo que ver con la dirección de la película. Entonces, ¿qué diablo fue lo que pasó con Capcom para la siguiente película? La verdad, profe, esta película yo creo que tiene sentimientos encontrados para quienes la vieron y para quienes la siguen aún, porque esta película yo la encuentro que es tan mala que llega a ser buena. Sí, la verdad que sí. También tenemos una de las últimas actuaciones de este gran actor Raúl Julia. Después hizo otra película para televisión, pero es la última película que hizo de manera comercial. Claro, él ya estaba enfermo de cáncer y estaba en la última. Y de hecho, él no iba a hacer el papel. Ujú. Pero su hijo le dijo, sí, yo juego el video y sí, sería genial tenerte como Bison. Claro. Nos referimos a Street Fighter, obviamente, la película. Street Fighter con un Jean-Claude Van Damme rubio haciendo de Guile. Tenemos a ¿Empepado? unos... Sí, por supuesto. Oiga, las tras bambalinas de esa película, la verdad es que es súper sabroso todos los detalles, ¿eh? Sí. Lo más sabroso es que eliminó. Sí, también Kelly Minogue ahí, una joven Kelly Minogue haciendo de Kami, y unos bien desnutridos Ken y Ryu y Ken, sí, y una historia que la verdad, profe, no cuaja para nada. O sea, mira, trataron de basarse en algo en el videojuego con Xanadu y pero no te cuadra, no. Mire, voy a contar mi experiencia. Yo la fui a ver al cine esta película, y la verdad es que cuando terminó, yo tenía esa risa como ¿Risa forzada, nerviosa? como entre nerviosa y forzada. No sabía si aplaudir o ponerme a llorar, la verdad, por haber visto. En ese tiempo era grato y se agradecía ver personajes de videojuego en la gran pantalla, ver a Bison, ver a Guile peleando, pero la verdad, profe, la historia, los efectos especiales dejan bastante que desear, y el final, sobre todo el final de la película, o sea, no tiene ninguna coherencia. Ahora, yo tengo entendido que la culpa también fue de Capcom, la empresa, porque iban a colocar a 4 o 5 personajes solamente en un primer momento para darle más profundidad a la historia y a cada uno de los personajes, pero al final dijo, no, tienen que haber 13 personajes del videojuego, y fue como, ya... Claro, sí, están casi todos, ¿verdad? Están casi todos los personajes. Estábamos hablando de Street Fighter 2, ¿ya? Porque ya si se pusieran a después meter otros personajes, no acabaría Estaba nunca la hasta película. DJ, el Hamikino. Sí, pero Entonces, ahora, también dejaron como imbécil a Zangief, que eso no le gustó mucho al público ruso. no, la verdad es que no le gustó para nada. Pero los personajes no tienen carisma, no tienen, ¿cómo decirlo? Motivación alguna. Claro. En el mismo tiempo ya había salido la película animada de Street Fighter 2, que es una joya esa. joya esa película. La verdad es que la trama también es súper, súper buena. Y había salido también una serie animada, aparte de la película. Claro, una serie animada de Estados Unidos, entiendo. Uy, buenísima. Sí. Después de esta película salieron otras secuelas, bueno, no secuelas, sino que salieron otras de Street Fighter que pasaron sin pena ni gloria, y son malísimas, la verdad. La historia de Chun-Li, oye, qué mala esa película. Es muy mala. Oh, qué horrible. Así que ni siquiera nos vamos a referir a ella. No.
Pero la película de Van Damme tuvo la particularidad de que nadie le tenía fe y pudo ingresar casi 100 millones de dólares cuando la película costó recién 35 millones. Y sigue ingresando platas a Capcom con la venta de Blu-ray y merchandising y todo eso. Es que por También eso, se es una hicieron... película tan mala que llega a ser buena. Exactamente. Y el mismo videojuego basado en la película es tan malo que llega a ser bueno. ¿Verdad que hay un videojuego basado en la película? ¡Uy, qué horrible! Exactamente. Sí. El estilo Mortal Kombat donde salen peleando los actores de la película. Sí, sí, qué mal, qué mal. Mm, ¿Por qué hicieron eso? Exactamente. Bueno, y también tenemos a Lara Croft, protagonizada por Angelina Jolie. Angelina Jolie, profe. A ver, aquí yo sí me quiero detener. Mira, Lara Croft y Tomb Raider, si bien el videojuego era como... se notaba como muy pixeleado, como el Tekken, Claro. la historia de Tomb Raider yo no la encontré mala. O sea, tiene algunos agujeros de guión y sin sentido, pero la historia yo creo que estaba bien hecho. Lo que pasa es que también el videojuego tenía un trasfondo un poco más profundo, ¿eh? Era la Tenía Indiana Jones femenina. Exactamente. Tenía una historia, tenía un personaje ya un poco más elaborado que las películas que comentamos anteriormente. Pero sí, las películas tienen harto, como dice usted, agujeros de guión, tienen harto también sin sentido, no son muy coherentes. Obviamente estaba basado en un mundo fantasía y todo eso. Pero Pero aquí sí fueron un poco más fieles al videojuego. sí, fueron un poco más fiel. Angelina Jolie yo creo que hace un muy buen papel de Lara Croft, una caracterización también muy buena. Sí, Pero porque a las, Angelina Jolie. a las películas también se les pide un poco de realismo y en este sentido tenemos dos Tomb Raider que hizo Angelina Jolie. La primera le fue bastante bien, ¿eh? Por eso se hizo una secuela. Pero no podéis tener a una heroína que mate de una patada a un tiburón en el agua. Y como en Megalodon 2. Bueno, tenemos el caso de Megalodon que Sí. es particular, profe. Sí. Ahí vamos a estar tocando esa película también. Sí, no, pero ahí después ya la segunda película es verdaderamente mala. O sea, se abusa mucho de tener a Angelina Jolie en cueros, o lo que se denomina el fanservice. Sí, Que para qué estamos con cosas también. Cuando se creó el videojuego Tomb Raider y hacer que Lara Croft tuviera medidas, ¿cuánto es? 110, porque tenía una medida oficial de busto ya. sí, creo que eran 110, 115, algo así. Entonces ya era como, wow. Y ahí es donde está el gran problema. Claro, después hubo otra película basada en el nuevo Tomb Raider con Alicia Vikander. ¿Mm? La verdad que la película no le fue tan bien. Es una película un poco más notable, un poco más realista que las películas que hizo Angelina Jolie. Pero no es Lara Croft. lo que pasa es que es una nueva Lara Croft. Claro. Después de los juegos que salieron en PlayStation 1, Sega Saturn y en esas consolas de primera generación, si se quiere decir así, hubo un reboot de Tomb Raider. Pasó por otras empresas, por otras manos, se hizo una nueva historia, se mostró una nueva Lara más joven, explicando también su origen, por decirlo así. Y esta película quiso andar en eso. Y la verdad es que los fanáticos no la tomaron mucho en cuenta. No le fue tan bien en taquilla y la verdad es que lamentablemente no vamos a ver una secuela, o es muy difícil que veamos una secuela de esta No, película. esta película quedó como regular. Ahí, pum. También tenía Claro. sus agujeros de guión. Sí. La trama era mejor que la otra, obviamente, pero tampoco es que uno diga, wow, qué pedazo de película. No, la verdad que no. No, para nada. La que sí fue un pedazo de película en su tiempo, creo yo, fue Final Fantasy, La Fuerza Interior o The Spirit Within. No por su trama, sino por su tecnología, profe. Pero esto mismo hizo que la gente no la tomara tan bien. Lo que pasa es que en ese tiempo, cuando se dio esta película, ¿ya? Esta película se estrenó en el 2001, ¿ya? Año que también ya se había estrenado en la PlayStation 2, recién. Veníamos de haber tenido un juego que fue y sigue siendo bastante mítico en la PlayStation 1, que es Final Fantasy VII. Todos esperábamos que la película tuviera un argumento parecido a ese juego. La verdad que la película es completamente diferente en argumento, en personajes y todo. Trata de parecerse en algunas características a los personajes de Final Fantasy VII. Ahí tenemos el caso de este sargento que
de raza negra que se parece mucho a un personaje que se llama Barret en el juego Final Fantasy VII, pero la verdad no tiene ni el carisma ni tampoco es el mismo personaje. Pero sí la tecnología que se usó en ese tiempo era impensada para el año 2001. ¿Ya? O sea, costó 137 millones de dólares y lamentablemente recaudó 85. Claro, era una delicia ver el realismo al que se podía llegar en ese tiempo con la tecnología. Nunca íbamos a pensar, por ejemplo, que después consolas de posteriores generaciones iban a poder mover este tipo de gráficas o más potentes como en la actualidad. ¿Usted Pero cree la verdad, que fue adelantada a su época? sí, yo creo que fue adelantada a su época ¿Y que por eso la gente no la entendió? y por eso la gente, yo creo que más que no entenderla, se decepcionó, creo yo, de no haber tenido una película basada en el juego más famoso que ya había tenido Final Fantasy en ese momento. A mí por lo menos me pasó esa... yo tuve esa experiencia, que yo fui a ver la película con muchas ganas, la encontré espectacular tecnológicamente, el fotorrealismo era impresionante para esa época, pero sí la historia era, si bien es profunda porque te explican de elementos de la Tierra y cosas así, esperaba que fuera más basada en el juego que yo había jugado, que era Final Fantasy VII en ese tiempo. La verdad es que es completamente diferente, como le digo. No tiene nada que ver la historia de Final Fantasy Spirit Within con Final Fantasy VII. Yo creo que ahí fue el gran error. Y la que tampoco tuvo que ver nada con la trama fue la saga de Resident Evil. Resident Evil, Famosísima ¿sabes? saga. Exactamente. Famosísima. La verdad es que Resident Evil yo tengo sentimientos encontrados con esta saga. La primera película creo que es la más potente y la más, digamos, la que afirma la saga, podría decirse. Las otras películas ya la verdad que se desencajan un poco de la trama de los juegos. No, y con los clones, con toda la cuestión, ya se va todo a buena parte. Claro, la verdad es que no tiene mucho asidero con el tema de los juegos, como le decía, no tiene mucho que ver con la trama, pero sí la propuesta de la primera película creo que pudo haber seguido, digamos, la saga para hacer unas mejores películas. Escena icónica de la primera película, icónica, cuando están los militares y empieza a pasar el rayo que lo corta todo. Claro, mire, esa película o esa escena está, entiendo, basada en el Resident Evil 4, en donde Leon también salta unos láser que le quieren cortar. Tiene muchas referencias a los juegos, la película, la primera. Tenemos la escena, por ejemplo, del tren, de los leakers, obviamente los zombies, Umbrella. La propuesta era buena. Sin embargo, yo creo que se fue desvirtuando a medida que pasaban de película en película, hasta que, la verdad, la última, el cierre de esta saga, yo creo ¿La última que... fue la 6 o no? No, creo que fue la 8. 8, imagínate. Pero la verdad, profe, ya ni me acuerdo porque es una película tan olvidable y para mí es tan mala y tiene tantos agujeros de guión. Ni siquiera explican la misma saga que ellos quisieron crear o el mundo que quisieron crear. Sí tiene referencia a los juegos, tiene referencia a los nombres de los personajes, pero se desvirtuó mucho desde la segunda película. Estamos hablando de que en la segunda película ya salía, por ejemplo, el personaje de Nemesis, pero Nemesis era un personaje de plástico. Claro. Se podía haber hecho con mejor tecnología, O sea, no sé, haberle puesto mejor preocupación a la película. Sí. Resident Evil tomó su propio camino, más que nada, después. Claro. Y se fue quedando y se fue solita y se fue alejando cada vez más, o sea, teniendo elementos del videojuego, pero se fue alejando cada vez más de la historia de los videojuegos. Entonces tomó su propio rumbo. Pero ojo, a las películas no les fue mal. No, o sea, si hicieron tantas porque no les fue mal. Pero eso no quita que sean malas. Claro, no quita que sean malas. Miren, menciones honoríficas. Podemos tener a Doom, por ejemplo. La Sí. película Doom tiene solamente una escena que parece el videojuego donde se ve jugando en primera persona y disparando. Solamente una escena. ¿Cómo olvidar de House of the Dead? Que es una película que, decíamos, es tan mala que llega a ser buena. Yo creo que son esas películas de culto en donde el Pérez y el Salfate podrían haber analizado esa película en su tiempo, si hubiese salido obviamente cuando estaban famosos. Claro, en el maldita sea el programa. Exacto. Pero no, o sea, The House of the Dead
tiene unos agujeros de guión tan grandes. Una trama que no tiene nada que ver con el videojuego que uno jugaba en las maquinitas arcade. No sé. Y por último, y esta te la quiero dejar a ti porque sé que tú eres fanático del juego. ¿Qué es lo que pasa con Silent Hill? ¿O qué pasó con Silent Hill? Mire, Silent Hill también tengo sentimientos encontrados, porque yo, si bien en la primera película encuentro que es una gran película hasta la mitad de, digamos, de la trama, creo que se desvirtúa completamente de la segunda mitad para adelante. Creo que la propuesta era súper buena. Creo que haber dejado la misma banda sonora del juego en la película fue un acierto total. Pero la historia que se cuenta de Alessa y que se va desvirtuando mucho del juego, pasado, digamos, la mitad de la película, la verdad es que echa a perder todo lo bueno de la primera parte. Y para que vamos a mencionar a Silent Hill Revelation, que la verdad es una película malísima, malísima, que yo creo que no le hace justicia, por lo menos a la primera buena parte de la primera Silent Hill. Es que claro, el juego Silent Hill es más de misterio que de terror. Entonces Sí. la película también tendría que haberse enfocado más por ese lado. Tenían la oportunidad de haber hecho una película de terror potente. Lo que pasa es que el juego en sí tiene tramas más profundas, tiene personajes más carismáticos también. Y yo creo que no supieron rescatar la esencia de esos personajes. Sobre todo en la última película, que bueno, solamente hubieron dos, pero en la Silent Hill Revelation, ni siquiera la ambientación respetaron para que fuera un poco, digamos, un poco más fiel a los juegos. ¿Ya? Por último, acá en Silent Hill la primera se respetó, como le decía yo, el tema de la banda sonora, las características que tenía el pueblo de Silent Hill, la historia también de Alessa, un poco, el personaje de Civil, que yo creo que es uno de los personajes súper importantes en esta película, y que creo que fue un acierto en la caracterización de la actriz en esa película, y también Pyramid Head, ¿ya? Que aparece. Pero como le digo, profe, la verdad que es lamentable que para mí se desvirtúe esta película ya pasado la mitad porque tiene un giro de guión, la verdad, bastante molesto. Uno tiene la esperanza de que la película es buena, hasta que ya se encuentra con la segunda mitad, que tiene explicaciones muy insulsas, tiene giros de trama que no cuajan, que no tienen que ver mucho con el juego. Y el final, la verdad, que también deja mucho que desear. Ya, Don Station, entonces, en conclusión, ¿por qué cree usted que las películas basadas en videojuegos terminan fracasando cuando tendrían un potencial bastante grande? Como le decía en un principio, yo creo que los directores no se inmiscuyen mucho en las historias de los juegos en sí, también porque es otra experiencia. La experiencia del videojuego nunca va a igualar a una película, y viceversa, la película nunca va a igualar a la experiencia de un videojuego, pero sí se pueden hacer las cosas, yo creo que mejor. Tenemos el caso, por ejemplo, de la serie de The Last of Us, que para mí, no siendo una serie, digamos, de las mejores, sí creo que es una buena serie, y creo que se respetó bastante el videojuego en ese sentido. A mí la que me gustó y que no la nombramos acá fue la película Mortal Kombat 1. La encontré decente. Tenemos muchas películas todavía por a repasar. Tenemos, por ejemplo, Dead or Alive, tenemos El Príncipe de Persia, de Hitman también, Max Payne, que tiene una historia muy profunda en los videojuegos y que la película no le hace justicia para nada. Need for Speed ahora, la que salió hace poquito. Need for Speed no, Need for Speed salió hace rato ya. La que salió hace poco es Gran Turismo. Verdad, Gran Turismo. ¿Ya? Exacto. Tenemos Dead Racing, tenemos muchas películas. Y Sonic. también películas de animación, claro. Sonic, que han sido películas que le ha ido bien, y son películas que uno tampoco les pide mucho, ¿ya? Pues, a uno, a estas películas, Uncharted también, a estas películas a uno les pide que te entretengan. Pero hay películas que ni siquiera logran eso. Lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, yo creo que podríamos venir con una segunda parte repasando este mundillo de las adaptaciones de los videojuegos a películas, profe. Sí, usted déjenos en los comentarios qué película cree que es buena, basada en videojuegos, o cuál es su experiencia con estas películas, cuál cree usted que es la más mala de todas.
Exactamente. Ahí para poder leerlo también y después poder tomar esas indicaciones para hacer la parte 2. Por supuesto. Y estamos llegando al final de este capítulo, Orfe, de esta conversación de películas basadas en videojuegos. ¿Cuál es la más mala? ¿Cuál es la más buena? Déjenos sus comentarios, sus impresiones. Y ya vamos a estar hablando a lo mejor en un segundo capítulo de las películas que nos faltaron. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos encontramos en un próximo video. Chao, 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 chao.